Muy buenas, te doy la bienvenida a este webinar Amanece el Verso Libre. Mi nombre es Bernard Engel, soy director de esta escuela Poetic Lab, profesor de poesía, filólogo y poeta a ratos, y me alegra muchísimo que estés aquí, que hayas dedicado tu tiempo a venir a escucharme entre tantas cosas que hay que hacer y espero estar a la altura y darte herramientas que te sirvan para mejorar tu poesía en verso libre. Antes que nada, me gustaría presentarme un poquito por si no me conoces. Soy filólogo de formación, estudié filología, concretamente letras modernas y teatro en Francia, y después, bueno, hice algún máster adicional por aquí, por España. Tuve la fortuna de ser Premio Nacional de Poesía Emergente en 2023, finalista del Premio Loewe en el mismo año, y bueno, una serie de reconocimientos que puedes ver por ahí. Y bueno, sobre todo lo que soy, creo yo, es alguien que busca, ¿no? Alguien que algún día fue herido por la belleza y que está buscando eso, ¿no? Está buscando recrear y producir a los demás la misma sensación que alguna vez ha recibido de otros poetas, y a eso me dedico. Y si puedo transmitir algo de lo que voy aprendiendo en el camino, pues mejor que mejor. Bien, y sin más dilación, vamos a arrancar con esta primera parte del webinar. El poema es un artefacto, la he titulado, veremos por qué hablo de artefacto. Y antes que nada me interesa que tengamos claros algunos puntos de partida antes de seguir con las siguientes partes, respecto a qué es el verso libre, el mal llamado verso libre, porque yo soy de la opinión, y en esta escuela defendemos esa visión de la poesía. Soy de la opinión de que no se puede abordar el proceso de escritura en verso libre de espaldas a la tradición. Es decir, llevamos apenas un siglo de poesía en verso libre en nuestro idioma, en español, y no sé cuántos siglos de escritura en poesía estructurada, ¿no? De manera que darle la espalda a toda esa tradición y a todo lo que esa tradición nos ha podido legar como enseñanzas sobre cualquier elemento de los que entran en juego en la poesía, ¿no? Como puede ser el ritmo y cualquier otro, pues es poco inteligente, creo yo. De modo que nuestra sugerencia, y por eso hemos llamado este webinar Amanece el Verso Libre, porque el verso libre apenas está amaneciendo, nuestra sugerencia es y será siempre que es preferible conocer la tradición, incluso escribir en estructuras clásicas, aunque sea como mero entrenamiento, para después escribir un verso libre que tenga fundamento y que tenga lo que tiene que tener un poema, ¿no? Esencialmente hablamos del ritmo, aunque hay muchas otras cosas, y veremos que el ritmo de la poesía en verso libre bebe muchísimo de toda esa tradición. Decía Borges, y no seré yo quien le lleve la contraria, que la poesía en verso libre es más difícil que la poesía estructurada, y no es que no le lleve la contraria porque sea Borges, sino que realmente creo firmemente que es así, y lo creo por varios motivos, y vamos a ver algunos ejemplos en la siguiente diapositiva. ¿Por qué? ¿Por qué el verso libre es más difícil que la poesía estructurada? Bien, primer punto, la estructura. Cuando escribimos un poema en verso libre, tenemos que dotar nosotros al poema de estructura, mientras que en un soneto, una décima, cualquier estructura clásica, la estructura ya nos viene dada y nuestra misión es, entre comillas, rellenar esa estructura con la mayor soltura posible y dotándolo de la mayor belleza, de la mayor armonía en otros aspectos. Pero lo que es la estructura ya nos viene dada. Segundo punto, la dirección. Es mucho más fácil, de algún modo, saber dónde termina un poema estructurado, porque en el caso de un soneto, por poner un ejemplo concreto, sabemos que en el verso 14 el poema tiene que terminar. Entonces, hasta ahí puede llegar. No podemos extenderlo más allá del verso 14, a menos que hagamos un estrambote, ¿no? Pero en teoría sabemos que el verso 14 es el final del poema y no nos podemos extender más. En un poema en verso libre no pasa eso. Podemos estar indefinidamente escribiendo, hay quien ha escrito un libro entero que es un solo poema. Pienso en un libro de Mariano Peirú, por ejemplo, que se llama Posibilidades en la sombra, que es un único poema extenso en verso libre. Pero eso es un riesgo.
corremos el riesgo, si hacemos eso, de dejarnos llevar, de fluir demasiado y de acabar diciendo cosas que a lo mejor no eran lo que teníamos en mente o que nos desvían de nuestro objetivo comunicativo, ¿no? De modo que esa es una segunda dificultad para mí. Y la tercera cuestión es la cuestión del ritmo. Cuando yo escribo un poema estructurado, vuelvo a la idea del soneto o de la décima. En un soneto, por ejemplo, yo sé que el soneto tendrá 14 versos, que los 14 versos tendrán 11 sílabas cada uno y que idealmente los acentos estarán en unas determinadas posiciones dentro de cada uno de los versos. Veremos un poco más sobre esto un poquito más adelante. Sin embargo, en el verso libre esto no pasa. También tenemos que dotar nosotros al poema de un ritmo particular que cada poema tendrá que descubrir, ¿no? De alguna manera nosotros al escribir un poema en verso libre somos los que descubrimos el ritmo que quiere ese poema y que nos pide ese poema. Con herramientas, evidentemente, que voy a tratar de al menos señalarte en este webinar para que sepas un poquito de qué va la cosa y cómo se puede lograr, si es que no lo sabes ya, por supuesto. Vamos a ver más cosas. Decía el título de este webinar, el título de la primera parte de este webinar, que el poema es un artefacto y me interesa que tengamos clara esta noción porque creo que es la base de todo lo que vamos a ver después. Artefacto etimológicamente significa hecho con arte. Y cuando digo que un poema es un artefacto me refiero sencillamente a eso, a que es un objeto que está hecho con arte, que está hecho a través de unas determinadas técnicas. Dice la definición de la RAE, que es un objeto, especialmente máquina o aparato, construido con una cierta técnica para un determinado fin. El poema es igual, está construido con unas determinadas técnicas para un determinado fin que puede ser, por ejemplo, conmover al lector. Hay ciertos recursos, ciertas herramientas como poetas que podemos emplear que hacen que se nos mueva un resorte aquí en el corazón, ¿no? Cuando digo el corazón metafóricamente, por supuesto, pero que cuando leemos un verso algo se mueva dentro de nosotros y ese es muchas veces el objetivo de la poesía, ¿no? De modo que la labor, creo yo, de cualquiera que se acerque a la poesía desde la escritura, pues tiene que ser conocer estas técnicas. Yo siempre digo que de mis talleres no se sale siendo poeta. La poesía es una cosa mucho más amplia que nadie ha logrado definir todavía, pero lo que sí se logra en un taller de poesía es tener esas herramientas técnicas para que cuando llegue la poesía a nosotros, que seguro que llega en algún momento, estemos preparadas y preparados y tengamos lo que necesitamos como escritores para acercarnos lo máximo posible a eso que queremos decir. Vamos con la siguiente diapositiva. Decía antes que un artefacto es un objeto construido con técnica para un determinado fin. ¿Cuál es el fin del poema? Una vez más, pueden ser varios, ¿no? La idea de conmover, de emocionar, estaba presente antes, pero no tiene por qué ser la única. Hay poemas que buscan otra cosa, ¿no? Hay poemas más reflexivos, más conceptuales. Hay poemas en los que la emoción está totalmente ausente, que son puramente descriptivos. Hay poemas humorísticos. La poesía es muy amplia, ¿no? Pero podríamos definir brevemente algunas de esas áreas, algunas de esos fines posibles y sobre todo las técnicas que se utilizan para lograr esas finalidades, ¿no? En lo que se refiere a las técnicas, a este último punto, hay muchas, evidentemente no da tiempo a verlas todas, pero el empleo de figuras retóricas, por ejemplo, es uno de esos elementos, un conjunto de técnicas que sin duda nos ayudan a expresar más a través del poema y a acercarnos lo máximo posible a nuestra finalidad, sea cual sea esa finalidad. La poesía utiliza un lenguaje connotativo, ¿no? Es decir, un lenguaje que no es literal. Cuando yo digo, por ejemplo, que el elefante tiene trompa, estoy utilizando un lenguaje puramente descriptivo.
Sin embargo, si digo el elefante es un pájaro terrestre, estoy utilizando un lenguaje connotativo que requiere de tu interpretación y seguramente algún cabo habrás atado tú en tu mente que te hará entender eso de una forma o de otra. No, nada te asegura que como tú lo estás interpretando, sea la misma manera en que otra persona lo va a interpretar, y de ahí la riqueza, ¿no?, del poema. De modo que estas figuras retóricas son esas formas inhabituales de utilizar el lenguaje que nos van a permitir alejarnos, en cierto modo, del lenguaje cotidiano. Otro de los elementos clave en poesía, y digo clave con mucho énfasis, es el ritmo. El ritmo, no diré que tiene que estar siempre, pero es muy difícil lograr algo poético sin ritmo. Y la inmensa mayoría de la poesía que ha trascendido y que trasciende hoy en día es una poesía que tiene una noción muy clara del ritmo y un empleo, no sé cómo llamarlo, pero un empleo magistral, por llamarlo de alguna manera, no es la palabra que buscaba, pero un buen empleo de los recursos rítmicos que nos permiten dotar de musicalidad al poema, ¿no? Decía Verlaine que un poema es la vacilación entre el sonido y el sentido, es la constante vacilación entre el sonido y el sentido. Es decir, yo estoy constantemente oscilando entre lo que quiero decir y cómo lo quiero decir, entre el mensaje y el ritmo que va a tener ese mensaje. Esto lo decía, he dicho Verlaine, es Valéry el que dijo esto. Lo decía con el ritmo, pero en realidad hay muchos más recursos que entran en juego y entre los que estamos siempre tratando de mantener un equilibrio. Veremos algunos elementos sobre cómo dotar de ritmo a un poema. Más cosas, el empleo de elementos visuales. Un poema o tiene que ser, como decía Archibald MacLeish, una experiencia, ¿no? No tiene por qué hablar, decía MacLeish, no tiene por qué hablar de una experiencia, pero tiene que ser una experiencia. Y ese ser una experiencia muchas veces tiene que ver con los elementos visuales, con las imágenes poéticas, con las metáforas y con toda esta serie de recursos y más allá de visuales, sensoriales, que aparecen muchas veces en los poemas. Esto puede generar, todo este conjunto de elementos que acabo de mencionar, pueden generar distintas cosas. La noción de extrañamiento es una de las nociones clave, creo yo, en poesía. Un poema debe sacudirnos, debe sorprendernos, debe generarnos cosas. Cuando utilizamos un cliché en un poema como "me duele el corazón de quererte tanto", generalmente no funciona porque está muy, muy escuchado, ¿no? Se ha escrito 1000 veces y necesitamos darle una vuelta de tuerca más a nuestro mensaje para que el efecto, el wow que sentimos cuando leemos un poema logrado, pues se repita, ¿no?, en el lector. El encantamiento, hablo de encantamiento como esa noción, como esa idea de quedarse encantado en el sentido mágico, ¿no? Hablo de un encantamiento en ese sentido mágico que menciona Julio Cortázar en sus clases de literatura, ¿no? Cuando yo leo un poema, estoy un poco ante un conjuro, ¿no?, de alguna manera. Esa es la idea, ¿no? Llegar a hechizar al que nos está escuchando. Puede haber revelación en un poema o develación de algo que ya existía, que ya estaba ahí, pero que nosotros a través del poema sacamos a la luz mediante una mirada particular, por ejemplo. Y en resumen, y todo esto creo que engloba esta noción de emoción, creo que engloba todas las anteriores o puede englobarlas. La emoción es muchas veces lo que buscamos generar a través de nuestros poemas. Más cosas. Seguimos con esta parte para que acabemos de definir y de sentar las bases y los cimientos de lo que vamos a ver después. Evidentemente estoy pasando muy por encima de todo lo que vemos porque no da tiempo en este webinar a verlo todo, pero quiero que te lleves al menos una idea básica de los elementos que conviene tener en cuenta a la hora de adentrarse en el hecho poético, y después veremos todo esto con ejemplos concretos que yo creo que te va a ayudar a
dimensionar mejor lo que estamos comentando. Un poema, digo aquí, es un árbol. ¿Por qué digo esto? Porque el poema tiene dos partes que en realidad no son tales, en realidad es una sola cosa. Tiene por una parte, vamos a empezar por abajo, tiene el fondo, lo que podríamos llamar el fondo, el mensaje, la emoción, la intención que yo quiero imprimir en mi poema, que básicamente es lo que responde a la pregunta ¿qué digo? ¿No? El fondo es el ¿qué digo? De mi poema. Y está la dimensión de la forma, la parte formal, estructural, el ritmo, los paralelismos, las repeticiones, todo lo que tiene que ver con cómo estoy diciendo las cosas, ¿sí? No es lo mismo decir te quiero mucho que decir me gustas cuando callas porque estás como ausente, por ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que Neruda quisiera decir eso cuando dijo, cuando escribió ese verso, ¿no? Pero el cómo lo digo, evidentemente, influye en cómo se transmite mi mensaje en un poema. Y estos dos elementos, estas dos categorías, el fondo y la forma, el qué y el cómo, deberían siempre, 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 insisto muchísimo, ir de la mano. Es decir, no puede ser que yo escriba un poema en el que la forma estoy utilizando una forma que a lo mejor genera una sensación de humorística, porque a veces hay ciertas formas poéticas que son como graciosas, como cantinelas un poco, ¿no? Por ejemplo, cuando se usan versos cortos suele pasar eso, y que el fondo, el mensaje sea la muerte de un personaje, por ejemplo, ¿no? Por eso, de hecho, los versos alejandrinos, los versos largos de 14 sílabas, se han utilizado mucho para la tristeza, ¿no? Para lo solemne, para la tristeza, para la muerte muchas veces. Porque hay algo en la forma que ayuda a transmitir ese fondo que queremos transmitir. Entonces, esta es una reflexión que yo creo que debemos hacernos siempre como autores. ¿Qué forma o qué aspectos formales ayudan más a que mi mensaje se transmita como yo lo quiero transmitir y a que no haya un choque, una fricción entre el fondo y la forma, que es algo que suele dañar de alguna manera nuestros poemas? Hasta aquí esta primera parte de introducción, el poema como artefacto. Lo que quiero que te quede clarísimo es que un poema es un objeto que tenemos que pulir con una serie de técnicas para que logre su objetivo. Eso es, ahí está la idea de artefacto, un objeto hecho con arte, y el poema en verso libre no deja de ser un objeto que tiene que estar hecho con arte y en el que tenemos que ser capaces de, a través de la técnica, que evidentemente no es lo único, insisto, no es lo único la técnica, pero sin la técnica es muy difícil que logremos nuestro objetivo. Entonces, a través de esas técnicas podemos, que algunas iremos viendo en este webinar, podemos pulir nuestro mensaje y hacer que llegue del otro lado de una forma mucho más efectiva. Vamos con la siguiente parte. La forma del poema en verso libre. Vamos a ver de alguna manera en qué consiste esto de la forma en un poema en verso libre. En un soneto, vuelvo a la idea del soneto, está muy claro qué es la forma. La forma son 14 versos divididos en dos cuartetos y dos tercetos. Generalmente hay variaciones, pero generalmente es así. Con versos generalmente en decasílabos. Hay sonetos más largos, más cortos, pero la forma canónica es de versos en decasílabos. En un poema en verso libre no está tan claro, y de hecho Isabel Paraíso, que es la gran estudiosa del verso libre en español, cuando se adentró en la aventura de hacer un análisis de la poesía en verso libre, ella misma confiesa que no se puede tomar un solo poema como forma canónica, de manera que le tocó hacer un análisis de no sé cuántos cientos de poemas diferentes, porque cada poema es en sí un universo, ¿no? Es un mundo, y tiene su propia forma y sus propias reglas, ¿no? De alguna manera inauguramos un universo en cada poema, un universo nuevo en el que nosotros como autores ponemos las reglas y decidimos qué tiene que pasar de algún modo. Dice, a ver si me cambia la diapositiva aquí, dice Walter Pater que
la forma es cualquier cosa hecha dos veces. Y esta idea creo que resume de una forma absolutamente magistral lo que quiero transmitir. Todo lo que viene a partir de ahora es complicar más lo que Walter Pater dijo muy bien y de una forma totalmente sencilla, quiero decir. Y quiero que te quede muy clara esta idea, porque creo que es la clave de toda creación. No hay creación, no hay forma, no hay armonía sin repetición. Esa repetición se puede dar de muchas maneras, ¿no? La métrica es una forma de repetición. Si yo repito versos con la misma medida, estoy dando forma a un poema. La repetición de palabras, que como puede ser a través de la anáfora o la epífora, que son la repetición al inicio o al final de un poema de la misma palabra, también dan forma a un poema. Los paralelismos que utilice dentro de un poema, la repetición de acentos en una misma posición, las pausas que se repiten a una cadencia determinada, todo ese tipo de cosas son lo que van a dar forma a un poema, ¿sí? Incluso en un poema en verso libre vamos a ver que hay elementos que se repiten de una forma rítmica. Recuerda que el ritmo es la repetición, la simetría de tiempos. Lo mismo que en música, en poesía, la definición es muy parecida, es la simetría de tiempos y cualquier cosa que se repita a intervalos regulares en un poema va a ser portadora de ritmo. Y vamos a ver todo esto ya que llevamos un montón de tiempo de webinar y todavía no hemos leído un poema. Vamos a analizar todo esto que te estoy contando a través de este maravilloso poema de Raquel Lanceros, que viene con esta cita de Borges, de un soneto absolutamente maravilloso que te recomiendo que busques, que dice: la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Y dice Raquel Lanceros: está lloviendo fuera como desde hace siglos. ¿Por qué me sobrecoge la oración de la lluvia? Más lejos o más cerca, mirar llover es algo a lo que comparezco a través de la infancia. Dentro del corazón se libra una batalla de la guerra que nunca termina estando vivos. Con recuerdos encenderé una hoguera. ¿Sabes la diferencia entre el fuego y el agua? Y luego está lo efímero. Yo misma, por ejemplo. A veces he intentado desenredar la lluvia, pero nunca la alcanzo. Debe ser que me nacen las gotas desde adentro. Un segundito de silencio después de un poema es siempre necesario. Y ahora quiero que hagas una cosa, quiero que hagas una pausa en este vídeo y que te preguntes, que releas el poema si es necesario y que te preguntes si esto es o no es un poema en verso libre. Bien, después de esta breve pausa de hidratación y de reflexión, te pregunto de nuevo, me encantaría tenerte enfrente para que me contaras tu opinión al respecto. ¿Es o no es este poema de Raquel Lanceros un poema en verso libre? No hay respuestas rotundas a esa pregunta, todo tiene sus pequeños matices. Si me preguntas a mí, te diría que no es un poema en verso libre y ahora veremos por qué lo digo. Pero es posible que la primera reacción sea de decir que sí. ¿Por qué? Creo que lo que nos induce muchas veces a decir que sí es un poema en verso libre, o la distinción principal dentro del imaginario popular, digámoslo así, de lo que es un poema en verso libre frente a un poema estructurado, es la ausencia de rima. En cuanto vemos que un poema no tiene rima, muchas veces tendemos a pensar que es un poema en verso libre, lo cual es muy discutible, ¿no? Y este efectivamente no tiene rima y eso es algo que nos puede decantar por una u otra dirección. ¿Qué otra cosa tiene un poema estructurado, un soneto, una décima, cualquier poema estructurado clásico frente al verso libre? Pues habitualmente lo que se suele, o lo que tiene cualquier poema estructurado generalmente es isometría, lo que los filólogos llamamos isometría, es decir, igualdad en la longitud, de los versos. Y aquí
ya empiezan los problemas en este poema, porque vemos que, salvo esos dos últimos versos, que entre sí que son versos isométricos, son versos endecasílabos de 11 sílabas, el resto del poema está escrito en versos de 14, y además versos de 14 que son no cualquier verso de 14, sino versos alejandrinos, lo cual quiere decir, y en el primer verso te lo he señalado con 2 barritas, que están separados por 2 hemistiquios, es decir, 2 mitades iguales de 7 y 7. Está lloviendo fuera como desde hace siglos. ¿Por qué me sobrecoge la oración de la lluvia? Más lejos o más cerca, mirar llover es algo a lo que comparezco a través de la infancia. 7, 7, 7, 7. Este verso tradicional, el verso alejandrino, es una muestra de que este poema, que podríamos decir que, para complacer a quien lo haya pensado, ¿no? Podríamos decir que es un poema en verso libre, en la medida en que, bueno, no tiene rima y tiene versos de diferente medida, aunque solamente son 2 medidas diferentes, pero bueno, en realidad, como veis, no es tan libre. Es un poema que utiliza, ni es tan libre ni es tan moderno como podría parecer, ¿no? Porque utiliza un verso clásico donde los haya, como es el alejandrino, y otro que también es el verso por antonomasia de la tradición en lengua española, aunque es un verso, perdón, que viene del italiano, pero ya está muy arraigado en la poesía española, que es el verso endecasílabo, ¿no? De manera que, desde el punto de vista métrico, isometría podríamos decir que prácticamente hay en este poema. Igualdad en la medida de los versos tenemos de una forma muy clara. Vamos con la estructura del poema a nivel de división de estrofas, que es otra cosa que también contribuye de alguna manera a la sensación de armonía y a dar forma, ¿no? Es una parte de lo que llamamos en partes anteriores de este webinar, hemos llamado la forma del poema, la estructura del poema. Fíjate que el poema está dividido en 12 versos, tiene 12 versos, y está dividido en 3 estrofas, una de 4, una de 2 y otra de 6. 4 más 2 son 6, de manera que hay una especie de simetría formal, una división, digámoslo así, armónica, simétrica, a nivel estructural, ¿no? Y esto no es casualidad tampoco, ¿no? La estructura de un poema, en ese sentido, también contribuye a... Es una parte más de la dimensión significante del poema, ¿sí? Más cosas que me interesa resaltar de este poema, para que veamos que no es tan libre como parece y que de alguna manera hay una construcción, hay una construcción técnica detrás del poema, aunque no es solo técnica, evidentemente. Insisto en esa idea para que no pensemos o no deduzcamos de aquí que solo con técnica se puede hacer un poema. Hay poemas que son técnicamente perfectos, pero no tienen poesía, ¿no? Algunos incluso porque no lo pretenden, ¿no? Y simplemente son pues poemas de otra índole, como pueden ser humorísticos o de otro, que no buscan necesariamente algo poético, profundamente poético. Pero bueno, me estoy enredando, vamos al turrón, como diríamos en España. Estos elementos que he señalado en azul y en rojo, fijaos en cómo, los que están subrayados primero, en cómo hay una construcción que tiene que ver con el campo semántico, con la repetición de palabras que pertenecen a un campo semántico a lo largo del poema. El poema empieza con está lloviendo, empieza con esa idea de la lluvia. Incluso si nos vamos un poquito más allá, la cita de Borges ya nos habla de la lluvia. Y esa idea de lluvia, del agua, está presente a lo largo de prácticamente todo el poema, ¿no? En cada 2 versos, como mucho 3 versos o 4, tenemos alguna referencia al agua. Hay un impasse ahí en el medio en el que no se habla de eso, pero en la primera estrofa y en la tercera hay constantes referencias al agua, que en algún momento se acompañan también de esas referencias al fuego y a la hoguera, que son lo que llamamos antítesis, son contradicciones, ¿no? El agua y el fuego, en nuestro imaginario occidental al menos, son conceptos
contradictorios, de modo que lo que hay ahí es una construcción basada en ese choque entre el agua y el fuego. Y fíjate, ese mismo choque entre el agua y el fuego pareciera que se da también entre otros dos elementos, que son los que he señalado con estos lacitos rojos, que son el fuera y el dentro, ¿sí? Hay una especie de diálogo entre el adentro y el afuera. Esto es una temática muy vieja ya. Verlaine, esta vez sí, poeta francés, decía algo así como, me sé el verso en francés, no sé cómo lo habrán traducido en español, pero decía algo así como llueve en mi corazón como llueve en la ciudad, ¿no? O llora en mi corazón como llueve en la ciudad, perdón. Y este diálogo entre el adentro y afuera es algo muy, muy viejo, pero aquí Raquel lo emplea a su manera y con su maestría para, además, en dos momentos clave del poema, que son el inicio y el final, para generar ese diálogo y para generar esa sensación de circularidad, ¿no? Y aquí va un primer truco que te doy para tus poemas, que es el hecho de emplear elementos al inicio que vas a emplear al final. Es algo que te ayuda a que el poema tenga esa sensación de circularidad que es tan importante, ¿no? La circularidad es eso que nos hace pensar o darnos cuenta, más bien, que un poema está terminado, ¿no? Incluso cuando lo escuchamos en voz alta a alguien, seguro que te ha pasado en algún recital o en algún poema que has escuchado, qué sé yo, en algún vídeo o en algún audio, que decías, bueno, ya viene el final, ¿no? Aquí esto es el final. Perdón, notarás aquí un corte, cositas del directo, hemos tenido que cambiar una batería. Te estaba contando, ¿no? De este recurso, este truco, que consiste en dotar de circularidad a un poema a través de retomar en el final del poema algún elemento del inicio, ¿no? Este es un recurso que utilizan mucho los improvisadores porque permite lograr esa sensación de que el poema está cerrado, ¿no? De que uno abre un tema, abre un camino, una senda, y a través de retomar elementos en el final del poema, parece como que se cierra el círculo y que ya no queda nada por decir, ¿no? Esto es algo que de alguna manera logra dar la sensación de que el poema está logrado y está... que nada se queda en el aire, ¿no? A veces un poema mal logrado o no logrado nos deja con la sensación de que hay algo que no se ha resuelto. En realidad en un poema nunca se resuelve nada, ¿no? Eh, pero sí, nunca se resuelve nada, pero a la vez sí. No sé si me explico. Espero que sí. Vamos, creo que ya lo he dicho todo, hemos visto los elementos esenciales del poema, creo yo. Como ves, nada es fruto del azar en este poema, está todo absolutamente medido. Podríamos analizar mucho más en profundidad, estoy haciendo un análisis muy superficial con los elementos principales, pero como ves hay elementos del ritmo, hay elementos del campo semántico, hay elementos de la estructura del poema que no son fruto del azar, sino que son fruto de un cálculo absolutamente, cálculo entre comillas, ¿no? Pero de una técnica, al fin y al cabo, o de varias técnicas que son empleadas por Raquel Lanceros aquí para transmitir su mensaje de la mejor manera. Entonces, con este background, como dirían los ingleses, ¿qué podemos decir sobre el verso libre? ¿Existe o no existe el verso libre? Pues vamos a ver algunos elementos que yo creo que nos van a ayudar a tomar una decisión al respecto si es que nos queremos erguir en jueces del movimiento. Un poema clásico tiene estas características. Tiene una estructura, tiene una regularidad métrica, generalmente es con un solo verso, a veces puede ser con varios. Hay algunas estructuras clásicas que tienen, que emplean, alternan versos de dos medidas, algunos incluso de tres, pero sobre todo de dos medidas diferentes. Emplea una serie de figuras retóricas, de lo que llamamos también tropos, que son formas inhabituales de emplear el lenguaje.
Un poema clásico emplea también imágenes poéticas, emplea la rima y emplea el ritmo, otros elementos del ritmo. La rima es un elemento rítmico también, pero emplea otros elementos que tienen que ver con el ritmo. Un poema clásico, insisto. Ahora bien, vamos a un poema en verso libre. Aquí en el centro tendría que salir verso libre. Se me olvidó cambiar eso. Pero vamos a ver... aquí. Vamos a ver eh, qué elementos hay en un poema en verso libre. Y si nos fijamos, un poema en verso libre, como este, por ejemplo, que acabamos de ver de Raquel Lancheros, tiene ritmo, indudablemente, es un poema muy rítmico, muy musical, tiene estructura, hemos visto que tiene una división particular de las estrofas, que hay una cierta simetría, de manera que tiene un sostén, un andamiaje estructural, tiene una regularidad métrica, dentro de la irregularidad hay una regularidad, y he puesto ese ejemplo de Raquel Lancheros porque era casi lo que llamamos verso blanco, es decir, versos isométricos pero sin rima, pero podría haber buscado otros ejemplos, y creo que por ahí más adelante tenemos alguno más, con más variación a nivel de uso de versos con diferente medida, pero aún así generalmente emplean 3, 4 medidas diferentes que se repiten en algún momento los poetas versolibristas. Tiene figuras retóricas, un poema en verso libre también, evidentemente, emplea esas técnicas, las mismas que se han utilizado siempre para transmitir su mensaje, y tiene imágenes poéticas. Lo único que no hay en un poema en verso libre es rima. O sea que si nos fijamos, eso que parece tan moderno y que nos parece que está tan alejado de lo que se hacía antes, de lo único de lo que realmente prescinde es de la rima, ¿no? No es tanta la diferencia entre un poema clásico y un poema en verso libre. Vuelvo a Isabel Paraíso, de hecho, que decía que después de analizar los cientos de poemas que analizó versolibristas, dijo que el 70% de los poemas en verso libre en realidad eran poemas semilibres o poemas, utiliza otra expresión que ahora no me va a venir a la cabeza, pero bueno, semilibres en el sentido de que son poemas que son libres en cuanto a la estructura, pero que emplean medidas de verso tradicionales, como el verso heptasílabo, el verso endecasílabo o el verso alejandrino, por ejemplo. Vamos con otro poema trampa. Ahora ya tienes elementos para responder a esta pregunta. Y a ver qué se te ocurre. Dice Pablo Neruda: amor mío, si muero y tú no mueres, amor mío, si mueres y no muero, no demos al dolor más territorio, no hay extensión como la que vivimos. Polvo en el trigo, arena en las arenas, el tiempo, el agua errante, el viento vago, nos llevó como grano navegante. Pudimos no encontrarnos en el tiempo. Esta pradera en que nos encontramos, oh pequeño infinito, devolvemos, pero este amor, no ha terminado. Y así, como no tuvo nacimiento, no tiene muerte, es como un largo río, solo cambia de tierras y de labios. Vuelvo a la misma pregunta. ¿Es o no es un poema en verso libre? Esta vez no voy a hacer una pausa porque yo sé que ya lo sabes. Como ves, no se puede hablar aquí de verso libre. El poema tiene isometría, para empezar, tiene versos endecasílabos exclusivamente, todos los versos son de 11 sílabas, y además tiene la estructura del soneto, que hemos dicho ya anteriormente, seguro que ya la conocías, pero por si hay algún despistado, son dos estrofas de 4 versos cada una y 2 tercetos, ¿sí? De manera que aquí puedes comprobar en esta diapositiva que se cumple con esa estructura. Lo único que no hay aquí es rima, salvo una rima interna que se escucha por ahí, ahora no recuerdo dónde estaba. Agua errante errante y navegante, que es una rima interna preciosa que sale ahí en el medio, pero lo demás no tiene rima,
es por lo tanto lo que llamamos un soneto en verso blanco, es decir, un soneto sin rima. Lo que sí tiene, y esto vamos a ver que es algo que sucede también en el verso libre, lo veremos en poemas en verso libre, es que prácticamente todos los versos endecasílabos de este poema tienen, entre otros, acento en sexta. El acento en la posición de la sílaba tónica en los versos endecasílabos es un aspecto clave, es lo que permite que el verso tenga musicalidad. Y cuando está en la sexta sílaba, que si te fijas es el pilar del verso de 11, en un verso de 11, si ponemos el acento en la sexta, tenemos 5 sílabas a cada lado de ese acento, por lo tanto es el pilar rítmico, y aquí fíjate cómo casi todos los versos, voy a leer algunos, tienen el acento ahí, que es el que el canon manda de alguna manera en materia de escritura de verso endecasílabo, y es lo que hace que rítmicamente este poema funcione tan bien. Dice algunos versos para que te des cuenta. Amor mío, si muero y tú no mueres. Amor mío, si mueres y no muero. No demos al dolor más territorio. Polvo en el trigo, arena en las arenas. El tiempo, el agua errante, el viento vago. Nos llevó como un grano navegante. Pudimos no encontrarnos en el tiempo. ¿Sí? Estoy exagerando mucho para que notes esos acentos y para que veamos cómo, en definitiva, estos recursos que se utilizaban y se utilizan todavía hoy en día en las estrofas clásicas, como en este caso el soneto, siguen siendo actuales, siguen sirviendo para la escritura de poemas en verso libre, y en esta escuela proponemos firmemente este camino, ¿no? El camino de pasar por la escritura de sonetos, la escritura de verso clásico, para mejorar y pulir nuestras capacidades en ese sentido, ¿no? Un buen amigo poeta que te recomiendo que busques, Carlos Pala, me contaba una vez, ¿no? que él habló con otra poeta, Piedad Bonet, de la cual de hecho tenemos un poema por aquí más adelante, y le preguntaba: oye, Piedad, ¿tú escribiste sonetos alguna vez? Porque no te he visto ningún soneto publicado. Y ella le respondió: Pala, yo me quemé, me gasté la mano escribiendo sonetos. Lo que pasa es que no los he publicado, pero me gasté la mano, escribí todos los sonetos habidos y por haber. Así que insisto en esa recomendación, y vamos a ver por qué digo esto y qué elementos en un poema en verso libre nos pueden hacer, en cierto modo, bueno, darnos cuenta de la importancia de esto. Vamos con este poema de Ángel González, breve, que dice así: Milagro de la luz, la sombra nace. Choca en silencio contra las montañas, se desploma sin peso sobre el suelo, desvelando a las hierbas delicadas. Los eucaliptos dejan en la tierra la temblorosa piel de su alargada silueta, en la que vuelan fríos pájaros que no cantan. Una sombra más leve y más sencilla que nace de tus piernas se adelanta para anunciar el último, el más puro milagro de la luz. Tú contra el alba. Vuelvo a la pregunta: ¿es esto verso libre o no es verso libre? Vamos a ver en otra diapositiva. De nuevo, parece que es un poema en verso libre, a priori no tiene rima, pero fíjate que casi todos los versos son versos endecasílabos, salvo dos: un eneasílabo, uno de 9, silueta en la que vuelan fríos, y un heptasílabo, pájaros que no cantan. Tenemos prácticamente isometría en todo el poema. Todo el poema está escrito con versos endecasílabos, acentuados en sexta todos ellos, si no me equivoco. Milagro de la luz, la sombra nace. Choca en silencio. No todos son el segundo, no lo es, por ejemplo. Se desploma sin peso sobre el suelo, desvelando las hierbas delicadas. Los eucaliptos dejan en la tierra, casi todos, la temblorosa piel de su alargada, casi todos están acentuados en esa sexta sílaba, que es la que permite que tenga un ritmo. Pero fíjate además que hay también una construcción particular en lo que se refiere
a la circularidad, de nuevo, milagro de la luz al inicio, hay una repetición aquí que se vuelve aquí al final, milagro de la luz, tú contra el alba. El principio dice milagro de la luz, la sombra nace, ese verso absolutamente maravilloso, y el final dice milagro de la luz, tú contra el alba. Más cosas que podríamos nombrar de este poema. El uso de esa imagen, ¿no?, maravillosa de la sombra que parece extenderse, ¿no?, de alguna manera. Dice, milagro de la luz, la sombra nace, choca en silencio contra las montañas, se desploma sobre el suelo, los eucaliptos dejan la piel de su alargada silueta, etc. La sombra parece que toma ese poema y esa imagen tan visual de la sombra es también, forma parte de los elementos que nos hacen decir de este poema, poder decir de este poema que es un artefacto, ¿no?, un objeto hecho con arte. Digo esto de la imagen para que nos demos cuenta de que el ritmo tampoco es únicamente, o sea, tampoco es el único elemento que nos permite hacer con arte un poema, ¿no? Sino que hay otros elementos. Evidentemente aquí en este webinar no podemos tampoco entrar en mucho detalle, pero alguna pista espero estar dándote y espero que te den ganas de investigar un poquito más. Vamos con este último poema de Piedad Bonet, que dice así. Una pequeña anécdota, no sé si este poema va de eso, intuyo fuertemente que sí, pero Piedad Bonet tuvo un hijo que tenía una enfermedad mental y terminó desgraciadamente suicidándose, y esta pérdida tan dolorosa, evidentemente, pues recorre su obra. Tiene un libro autobiográfico que se llama Lo que no tiene nombre, que te recomiendo muchísimo que vayas a buscar, que habla sobre eso. Y este poema intuyo fuertemente que habla de eso, ¿no?, de esa pérdida. Dice, pido al dolor que persevere, que no se rinda al tiempo, que se incruste como una larva eterna en mi costado, para que de su mano cada día con tus ojos intactos resucites. Con tu luz y tu pena resucites dentro de mí. Para que no te mueras doblemente, pido al dolor que sea mi alimento, el aire de mi llama, de la lumbre, donde vengas a diario a consolarte de los fríos paisajes de la muerte. Piedad Bonet está maravillosa, poeta colombiana que te recomiendo encarecidamente que vayas a leer. Tiene una cantidad de poemas maravillosos que es casi insultante para los que tratamos de arañar un poquito de la belleza que va sobrando por ahí. Vamos a ver de nuevo elementos de este poema que, una vez más, dentro del imaginario popular, yo creo que estaría evidentemente dentro de lo que llamamos poema, poesía en verso libre, pero que una vez más es en realidad casi verso blanco, ¿no? Casi está compuesto de versos en decasílabos todo el poema, con un par de excepciones a grandes rasgos. Evidentemente estoy seleccionando aquí poemas que son ejemplos muy exagerados de eso. Lo más habitual quizá no es que sea tan exagerada la isometría, sino que a lo mejor haya combinaciones de 7, 11, 14, un poco más repartidos, pero no tiene por qué. En definitiva, lo importante es que el poema transmita lo que queremos transmitir, que tenga ritmo y que de alguna manera no esté huérfano de estructura, en cierto sentido. Y de alguna manera el conocimiento métrico nos ayuda a que así sea. Y de este poema, ya para ir cerrando con este webinar, me interesa especialmente una cosa, que es la visión de Piedad Bonet a la hora ¿cómo decirlo? De transmitir un mensaje que puede chocar en un primer momento, ¿no?, que puede resultar disruptivo en cierta medida, ¿no?, que es ese inicio del poema. Pido al dolor que persevere, que no se rinda al tiempo, que se incruste como una larva eterna en mi costado. Es decir, lo habitual cuando hablamos del dolor es quererlo lo más lejos posible, ¿no? Es precisamente
pedirle al dolor que no nos moleste demasiado, ¿no? O que nos moleste lo mínimo posible. Y aquí lo que dice Piedad Bonet es justo lo contrario, ¿no? Pido al dolor que persevere, que se incruste dentro de mí como una larva eterna, dice además, y eso pues genera un choque en un primer momento cuando empezamos a leer el poema, un choque que se entiende muy rápido cuando vemos que, incluso sin conocer la historia que he contado sobre su hijo, cuando vemos que nos habla de algo que tiene que ver con la muerte, ¿no? Dice, para que de su mano cada día con tus ojos intactos resucites, ¿no? Con tu luz y tu pena, insiste en esa idea, resucites dentro de mí, ¿no? Para que no te mueras doblemente. Es decir, lo que le pido al dolor en realidad es que me recuerde que exististe, es que no deje de dolerme, porque el día que dejes de dolerme significará que te he olvidado, ¿no? Es de alguna manera el mensaje. Y de ahí creo yo que procede un poco también la magia de este poema, de esa noción de extrañamiento que hablábamos en algún momento de este webinar, de generar algo que sacuda al lector. Yo creo que cuando alguien nos dice le pido al dolor que persevere y que sea eterno, pues evidentemente hay algo ahí que choca con la tónica, o con lo que cabría pensar o esperar de alguien, ¿no? Con respecto a este tema. Em, pero como ves, lo que hace también, y aquí voy un poco también a la parte técnica, lo que hace es posponer de alguna manera la revelación de ese secreto, ¿no? De hecho, la muerte como tal no la nombra hasta el último verso. Dice de los fríos paisajes de la muerte, se va intuyendo obviamente por ese resucites, resucites, pero la muerte como tal, bueno, mentira, dice antes para que no te mueras doblemente, pero pospone un poquito, ¿no? No lo dice de entrada, sino que nos deja un poco con ese shock de estar pidiendo al dolor que persevere. Hasta aquí este webinar. Mentira, tengo 3 consejitos, 3 elementos que te quiero, o que quiero recopilar, que ya hemos visto de alguna manera en estos poemas, pero que quiero recopilar para que te lleves a tu siguiente poema y trates de aplicarlos y de alguna manera veas el resultado que te da, que son los siguientes. El primero de ellos es, este no lo he mencionado, preparar el final con antelación. Es un truco que se emplea, por ejemplo, mucho en la escritura en verso clásico, cuando escribimos sonetos, décimas, incluso los improvisadores en décimas utilizan mucho, o en cualquier estructura, utilizan mucho este truco porque permite saber a dónde va el poema. Y cuando tienes un final preparado con antelación, en primer lugar, te garantizas de alguna manera, si trabajas bien ese final, obviamente, que tenga potencia, que tenga fuerza, que sea un final como tiene que ser el final de un poema, que tiene que ser algo impactante, ¿no? Algo que no deje indiferente a quien lee el poema. Y en segundo lugar, lo que permite es que no te vayas por las ramas, básicamente, ¿no? Muchas veces empezamos un poema en verso libre, no tenemos dirección clara, queremos más o menos llegar a algún punto, pero no sabemos bien cómo lo vamos a hacer, y lo que ocurre en el medio es que algo nos aparece en la mente, una imagen, una metáfora, algo que nos resulta interesante, algo que brilla un poquito, y nos vamos corriendo hacia eso que brilla y nos olvidamos de dónde vamos con nuestro poema, y acabamos escribiendo un poema que no tiene nada que ver con lo que teníamos previsto, ¿no? Esto te habrá pasado seguramente, a mí también me ha pasado, yo creo que a todo el mundo, y esto de tener un final predefinido creo que puede ayudarte a evitar que te suceda eso. Segundo punto, inicia conectando con tu final. Si tienes ya el final preparado con antelación, la ventaja, y esto sí que lo hemos comentado, es que puedes poner algo de lo que ya sabes que va a haber en el final en el principio del poema, de manera que ya la sensación de circularidad de algún modo la estás garantizando, y además estás garantizando que el poema va en la dirección correcta desde el primer verso, porque ya estás iniciando con algo que sabes que va a aparecer al final, ¿no? Y ya estás sembrando de alguna manera pequeñas pistas en la mente del lector. Evidentemente esto no se puede generalizar. Hay poemas como el que acabamos de ver de Piedad Bonet, en el que precisamente lo que queremos es ocultar ciertas cosas, ¿no? Entonces ahí el juego es diferente. Pero puede ser una manera, ¿no? Te invito a explorar en función, evidentemente, del mensaje y de lo que quieras transmitir. Y el tercer elemento, utiliza la repetición. Recuerda que la forma
es cualquier cosa hecha dos veces. No tengas miedo a repetir palabras, a repetir versos, a repetir frases, a repetir estructuras sintácticas. La repetición, decía mi padre que a veces se ponía pesado con algunos asuntos, es la madre de la publicidad y es la madre de la poesía también. Así que no tengas miedo a utilizarla. Y si te ha gustado este webinar, te pido que te quedes unos segundos más conmigo, que te quiero contar algunas cosas sobre nuestros programas de estudios en Poetic Lab y en concreto sobre nuestro máster de creación poética. Espero que este webinar te haya aportado ya recursos que puedas aplicar a tus poemas, pero tengo mucho más que transmitir y nada, espero que de alguna manera pues te acerques por lo menos a explorar lo que podemos contarte en esta escuela. Yo soy Bernard Engel, ya te lo he dicho, profesor en este máster de creación poética y en todos los demás cursos de la escuela estoy de alguna manera implicado. Y te invito a que eches un ojo a estos cursos. Se trata de cursos grabados en nuestra plataforma educativa, a los que puedes acceder en cuanto te inscribas de manera inmediata y además tienes acceso de por vida, no tienes límite de tiempo para verlos, puedes entrar cuando quieras y verlos y de vez en cuando hacemos actualizaciones de los cursos, incluimos alguna lección y esas lecciones nuevas que vayan apareciendo también las tienes incluidas en cualquiera de nuestros cursos, en los cuales además tienes la posibilidad de consultar al profesor a través del foro. Más cosas. Te cuento un poquito más en detalle sobre el máster. El máster de alguna forma reúne todos los demás cursos de nuestra escuela, o prácticamente todos, y es un curso que propone un recorrido precisamente como el que vengo mencionando en este webinar, desde las formas clásicas hasta el verso libre y la prosa poética, es decir, hasta lo más reciente de la poesía, con elementos también que tienen que ver con la imagen poética, con la metáfora, con el uso de figuras retóricas, con todos los recursos que te puedas imaginar de escritura y recursos técnicos. Y además un módulo especial que hicimos hace relativamente poco tiempo sobre la construcción de un poemario, porque me preguntaban mucho cómo hago para construir un poemario. Ahora ya sé escribir un poema, cómo hago para escribir 30 o 40 y componer un poemario que tenga solidez y que tenga sentido. Tenemos también ese curso, se puede acceder por separado, se llama Editorialmente, o si te inscribes al máster lo tienes incluido un curso sobre cómo construir un poemario, cómo publicarlo, también las mejores maneras para publicar tu libro después de tenerlo hecho, de las maneras que se te ocurran, de todas las maneras posibles. Hacemos un análisis de pros y contras de cada uno de cada una de las posibilidades, ya sea editoriales, autoedición, premios, lo que te quieras imaginar. Estos son algunos de los elementos que aprenderás en este webinar. Básicamente, los cursos que incluye el máster, quería decir en este máster, no en este webinar, los cursos que están incluidos en el máster son la introducción al lenguaje poético, la décima, que es una estructura maravillosa, la escritura de sonetos, que es quizá el paso siguiente, después viene la poesía en verso libre, prosa poética y poema en prosa, que no son exactamente lo mismo, la metáfora y la imagen poética, taller de creatividad poética, que es un taller en el que propongo ejercicios, cómo publicar tu libro, qué tienen los libros que ganan premios y entrevistas exclusivas a algunos de los autores a los que descubrirás quizá en este webinar si no los conoces ya. Y además, si te inscribes ahora, por aquí abajo tendrás toda la información para ver más en detalle el máster si te interesa. Si te inscribes ahora con el código de descuento Poetic20 tienes un 20% de descuento, así que aprovecha. Si no quieres apuntarte al máster porque te parece demasiado extenso y prefieres empezar con algo más pequeño, también puedes empezar con alguno de los cursos que te he mencionado anteriormente, la décima, el soneto, verso libre, prosa poética, etc. Pero si te interesa adentrarte a nivel profundo y tienes claro que puedes llevarte algo valioso, te invito a aprovechar esta oferta.
Y hasta aquí este webinar ahora sí. Espero que te haya resultado enriquecedor y que te hayas llevado herramientas que te ayuden a mejorar tu escritura y a transmitir lo mejor posible eso que tienes adentro, que estoy seguro que es muy valioso. Muchísimas gracias.